Ahí va. El único tema es la elipse. Es la última figura de la geometría en coordenadas, la geometría analítica, el último tema. Solamente una figura. Cuando nosotros hemos trabajado con la circunferencia, trabajamos con un punto fijo y con el radio, con el centro y el radio. Cuando hemos dado con la parábola, era un punto fijo y una recta fija. Y el punto fijo era el foco y la recta fija era la recta directriz. Pero cuando era la ecuación, trabajamos con el vértice y el P, que era el parámetro. Con la elipse van a aparecer dos puntos fijos que se llaman focos. ¿Y cómo se trabaja en la ecuación? Con el centro y dos variables que van a aparecer el A y el B. Vamos empezando con la elipse entonces. Primero definiendo qué cosa es una elipse, de ahí sale la ecuación. La elipse se define como el conjunto de dos puntos, o el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos llamados centro. Perdón, vértices. Dicho de otra manera, tú te das dos puntos fijos de F1 y F2 y mide la distancia de F1 a F2 y eso le llamas 2C. Entonces la elipse es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de sus distancias a esos puntos fijos es una constante. Ahí te va a salir un número y ese número le denotas con la letra 2A. Dicho de otra forma, es así, ve, ahí están los puntos, geométricamente. Eso es como tú tienes una plancha triple y ahí tú quieres construir una mesa elíptica. Entonces, ¿qué haces? Clavas dos tachuelitas en el F1 y en el F2. Como están clavados, ellos son fijos. Mide la distancia entre los dos, es el segmento que los une. Y eso es 2C. A ese le llamas 2C. Ahora tú buscas una cuerda que sea mayor que 2C. Esa longitud sea mayor que 2C. Y esa longitud de esa cuerda le llamas 2A. Entonces, lo atas en el F1 y en el F2 y en por decir, en un plumón o algo que hace una marca. Y ahí eso va a ser en el plumón que esté en P. Entonces está atado en el F2 y está atado en el F1. Y a eso va a obtenerse la elipse. Por eso dice que es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de las distancias de esos dos puntos fijos se la verde es 2A, o sea, de P a F1 más de P a F2 es 2A. Por eso que aparece así. Por eso que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es 2A. Esa es la definición de elipse. Algo ha sonado, no sé si se me está escuchando. Sí se escucha, profesor. Gracias. Y ahí está. Esa es la ecuación de la elipse. Pero es la definición de elipse. Ahora, si tú tienes la definición de elipse, entonces, ¿qué es lo que se tiene en la elipse? ¿Cómo se trabaja? Entonces, primero vamos a hacer los elementos de la elipse. Va a volver a aparecer los focos, los puntos fijos se llaman focos. Esa distancia vale 2C. Ahora, como ahí hay dos puntos, por dos puntos pasa una única recta, esa recta se llama el eje focal porque pasa por el foco o eje de la elipse. Eje focal se llama eso, porque pasa por los focos. Ese eje focal corta la elipse en dos puntos. Y esos puntos se le va a llamar vértice. Ahora,
como tú tienes un segmento del F1 al F2, ese segmento tiene su punto medio. Y ese punto medio es el centro de la elipse. En ese caso es el C, porque todo, entonces del M a F1 también es C. Entonces, la recta corta la elipse en dos puntos. Esos puntos se llaman vértices. Vértice 1 y el vértice 2. La longitud del vértice 1 al vértice 2, ese es 2A. Pero como segmento eso se llama eje mayor. Ese se llama el eje mayor. Y su longitud es 2A. Como M es el centro, de M a los vértices es el A. Esa distancia de vértice a los vértices, a cualquiera de ellos es el A. Ahora, como M es un punto de esa recta, por M se puede trazar una única perpendicular. Y esa perpendicular se llama eje normal. Ahí va, es una perpendicular. Esa perpendicular corta la elipse en dos puntos, que le llamaremos B1, B2. Ese segmento B1, B2 se le llama eje menor. Y su longitud se denota con 2B. Ese es el eje menor, su longitud es 2B. Entonces, del centro a B1 es B y del centro a B2 también es B. Entonces, cuando uno trabaja con la elipse, va a funcionar el A y el B. El C también, pero sirve como un auxiliar. Pero acá lo importante es el A y el B. Entonces, repito, ¿quién es A? Del centro a uno de los vértices, a cualquiera de ellos. ¿Y quién es B? B está en el eje menor, es el semieje menor, del centro a donde corta la elipse. Pero eso no tiene un nombre especial, solamente el de B1 a B2 se le llama eje menor. Si yo tengo un punto A en la elipse y un punto B en la elipse lo uno, eso se llama cuerda. Pero cuando la cuerda pasa por el foco se llama cuerda focal, así como el caso de la parábola. Si yo tomo ahí otro punto E, L y R, también lo uno, eso se llama también cuerda focal. Pero cuando la cuerda focal a su vez forma 90 grados con el eje, ya eso se llama lado recto, así como el caso de la parábola. Eso también se le llama lado recto. Ya, esos son los elementos de una elipse. Ya, con estos elementos, ¿qué se cumple? Vamos a poner entonces la siguiente lámina. Primero, entonces acá juega importante el A y el B y el C sirve como auxiliar. Entonces ahí, Profesor, disculpe, para tomar captura, por favor. ahí. O cualquier pregunta me hacen ahí también. Si tienen alguna pregunta me dicen. Gracias, profesor. Ya. Cuando tú unes el extremo del eje menor, cuando tú unes el extremo del eje menor, puede ser el B1 o el B2 con el F1 o con el F2, ese es el A. Ese es el A. Entonces ahí se cumple el teorema de Pitágoras. A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Siempre el A es mayor que el B y es mayor que el C. Acuérdense entonces, cuando van a tener el A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, el A es como si es la hipotenusa. Y ese es mayor que cualquiera de los catetos. Sí. Ya. Ya estamos ahí entonces.
Segundo, siempre el que juega importante acá es el A y el B. Cuando yo quiero hallar la longitud del lado recto, es 2b al cuadrado sobre AB. Entonces lo que usted tiene que acá captar, ¿qué cosa? ¿Quién es A y quién es B? El A del centro a uno de los vértices, cualquiera. Es decir, que la longitud del eje mayor es 2A y la longitud del eje menor es 2B. Entonces la longitud del semieje, entonces B. Entonces con eso ya tienes la longitud del lado recto. Siempre es en función de A y B. ¿Y ese primer teorema para qué sirve si todo va a funcionar en A y B? El C es el auxiliar. Es decir, en algún momento tú vas a conocer el A, pero no conoces el B, pero sí puedes obtener el C. Entonces usas ese teorema de Pitágoras. Pero Pitágoras diría, pero ¿cómo sé quién es la hipotenusa? Siempre el A, en cualquier caso, es el mayor que los otros. En cualquier caso. Y tercero, también tú puedes hallar el área que encierra toda la elipse de esa región. Entonces, pi por A por B. Siempre está el A y el B. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con la ecuación de la elipse, vamos a trabajar con el A y el B. ¿Y con qué otro? Con el centro. Cuando tú trabajas con la parábola, ¿cómo trabajas? Con el vértice y el P, que era el parámetro. Y cuando tú trabajas con la circunferencia, ¿cómo trabajas? Con la ecuación. ¿Cómo haces tu ecuación? Con su centro y el radio. Y cuando haces con el elipse, ¿cómo trabaja la ecuación? Con su centro, con A y con B. Entonces esa es la idea. Con eso se trabaja entonces en estos tipos de figuras que están en coordenadas. Entonces hacen captura de pantalla o si hay alguna pregunta. Obviamente acá tiene dos lados rectos, ¿no? Y los dos lados rectos son iguales. Tiene dos vértices, dos focos. Muy bien. Vamos con la ecuación entonces. Va a haber 4 tipos de ecuaciones. Primero vamos a ver cuando el centro es el origen de coordenadas, que es el más simple. Y su eje mayor va a ser una horizontal. Horizontal, ¿qué quiere decir? Que el eje focal va a estar contenido en el eje X. Vamos a ver ahí. Primero, la ecuación del eje cuyo centro es el origen de coordenadas, o sea, el 0, 0. Y el eje focal está contenido en el eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje mayor es una horizontal. Bueno, así, no sé si lo interpretan mejor así, ¿eh? ¿Qué significa el eje mayor horizontal? Quiere decir que está alargada en el eje horizontalmente. ¿Qué quiere decir eso? Horizontalmente. Eso va a ser su centro. Así va a estar el elipse, ¿ve? Ahí están los focos. Ese C. Entonces, si tú pones ahí, esos son los vértices. Entonces, del centro a cualquiera de los vértices es el A. Y el B1 y el B2. Y ahí tienes el B. O puede ser el otro también, de O a B sub 2, ¿no? Ese es el B. Entonces, con eso de ahí, sale la ecuación. En función de ángulo. Entonces, la ecuación de la elipse va a ser así. Una E, pones el X al cuadrado. Como está aquí, el eje mayor es un horizontal, entonces va acá. Este es el mayor. Entonces, aquí es el Y y acá viene el B. Al otro lado 1. Esta es la ecuación más simple. Así va a ser la ecuación de la elipse.
el X y Y es una variable, pues, así como en cualquiera de los casos como ves. El X, Y es una variable que en este caso se pone la elipse, ¿no? Ahora, antes de ver la ecuación, uno, también aquí hay que saber identificar las coordenadas de los puntos. Bueno, como el F1 vive en el eje X, su primera componente es C. Pues, ¿quién es C? Es esto, del centro a los focos, este es C. Por eso su primera componente es C como C. La otra componente, como este es el origen de Cora, acá están todos los números positivos, ¿no? Hacia la izquierda están los números negativos, entonces el otro es el simétrico, que sería el menos C, 0. Simétrico. La simetría es respecto a esta recta. Si sabes uno, ya sabes el otro. Así como hacen en habilidad lógica. Punto de simetría. Lo mismo, tú puedes saber esto de acá. ¿Por qué? Porque la horizontal vale A, la vertical es 0. El otro es su simétrico, el menos A 0. Hacia arriba, este es B, entonces su primera componente, o sea, aquí no hay horizontal, entonces 0, solamente vive la vertical que sería B. Y el otro es su simétrico. La ecuación es lo que nos interesa acá. Entonces la ecuación, bueno, es solamente es con la definición de elipse, la ecuación es así. Y el que manda aquí es el A. Para saber el eje mayor, si es horizontal o es vertical. En esta primera ecuación solamente estamos viendo que es vertical. Entonces, por ejemplo, se llama ecuación canónica. Si yo tengo esa ecuación, entonces inmediatamente quiero saber quién es el A y el B. Entonces, este 144 lo paso al otro lado. 9 por X al cuadrado más 16Y al cuadrado igual a 144. Pero ¿qué observo? Que 144 es igual a 9 por 16. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas 9 por 6, ¿qué te da? 54. Lo sumas, 4, 9 y 5, 14. Entonces lo divides entre toda la igualdad, lo divides entre 144, que es lo mismo que decir entre 9 por 16. Entonces acá le pones 9 por 16, acá también le pones 9 por 16, acá también le pones 9 por 16. Este 144 con esto queda 1. Este 16 con este 16 se va, te queda y cuadrado sobre 9. Este 9 con este 9 se va, entonces te queda el x al cuadrado sobre 16. Cuando tú tienes una ecuación de este tipo, inmediatamente sabes ya cómo es el A. El A siempre es mayor de entre esos dos números. Entonces el A es 4. Y el otro número es el B, es 3. Y cuando este es el mayor, tú ves debajo de qué letra está de X. Por eso que el eje mayor es una horizontal, dices ahí inmediatamente. Bueno, en este caso estamos estudiando eso, pero eso cuando se hace cuando uno no conoce todavía ninguno. Ahí ve. ¿Verdad? Siempre juegan los dos, nada más. Eso te interesa. ¿Y para qué sirve C? El C te sirve si de repente tú conoces el A, pero no conoces el B. Entonces entra el juego C. Pitágoras. El A cuadrado siempre es así, el mayor, esa era eso. Entonces vamos a trabajar entonces con esta ecuación. Vamos a trabajar con eso. Primer problema. Ahí va. Mira qué dice. El centro de una elipse es el origen de coordenadas. Entonces vamos a ubicar el centro, que es el origen de coordenadas. Tú inmediatamente haces tu sistema rectangular de coordenadas. Ahí está. Ese es el centro. Y uno de los vértices es el 4, 0. Solamente que te digan esto,
ya es una horizontal, porque su primera componente vive y la otra es cero. Parece una circunferencia, parece una elipse. Ahí vive el vértice. Acá será pues el otro. Si este es el B1, este será el B2. ¿Puedo preguntar cuánto vale la? Vamos animando mejor ahí. Y uno de los focos es ese. Ahí va. Entonces, como tiene su primera componente negativa, está a la izquierda del cero. Ahí va. Ahí en la ecuación de la elipse. Entonces, la ecuación de la elipse es así. Entonces, ¿qué tienes que hallar? El A y el B. A mí ya me han dado el B. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me puede decir? Micrófono. Siempre activo su micrófono cuando pregunto. Puede ser acertar o no acertar, es mejor, así se aprende. ¿Alguien puede activar su micrófono y me dice cuánto vale la? Hay que saber quién es esto y quién es esto. Con eso se termina el problema. A vale 4, profesor. Correcto. El A siempre es la distancia del centro a los vértices. Como el centro es el O y la coordenada de este vértice es 4, este es 4, este es el A. Ya te han dado el A. Pero el B es esto. Pero B no te han dado. Pero te han dado esto. Por Pitágoras, profesor, porque ya tenemos también C. ¿Cuánto vale C? 2, profesor. Correcto. Ya está listo, ¿eh? Porque C es la distancia del centro a los focos. Y A esta los focos. distancia es 2. Correcto. Entonces eso es lo que vamos a animar. Eje focal. Ese es el A. A vale 4. Ese es C. C vale 2. Ese es el que falta. Pitágoras. Siempre la es la hipotenusa. Así te das cuenta de eso. Entonces C es el auxiliar. De ahí sale el B. Y con eso ya está listo. Capturan o toman foto para pasar al siguiente. Muy bien, siguiente. 2. Dice, un arquitecto diseña un jardín de forma elíptica, o sea, eso que está de verde es una elipse, cuyo eje mayor mide 12. ¿A qué se llama eje mayor? Al segmento que une los vértices. El arquitecto se ubica en el punto F, foco de las elipses, foco de la elipse acá. Si acá está el foco de la elipse, entonces estamos en un eje horizontal. Vamos a sacar esa figura.
El F es un foco. Y más aún dice que A y B, ¿no? A y B extremos del eje menor. El eje menor es una vertical en este caso. Vamos haciendo eso entonces. Ahí va a aparecer. ¿Por qué así? Porque A y B son los extremos del eje menor. Por ahí pasa entonces el eje Y. Y como F es el foco, por ahí pasa el eje focal, el eje X. Entonces ahí O es el centro. Entonces este es B inmediatamente, este es B. Y esto sería A y esto sería C. Del centro al foco es C. Del centro a los vértices es el A. Y en el eje menor está B y B. Esos tres tienen que identificarlo rápido. El A y el B siempre es. Muy bien, seguimos ahí, pero dice que el eje mayor, vamos a ponerlo ahí, vamos a ver si está animado con, ahí está. Eso vale 12. ¿El A cuánto vale? Micrófono. 6, profesor. 6. Exacto, el A vale 6. Dice que ese es el foco y dice que ahí, entre eso, en F hay 90 grados. Observa que dos postes ubicados en los puntos A y B con un ángulo cuya medida es 90 grados. Claro, acá ya no está dibujado, acá están los focos, pero acá ya no aparece. Entonces ahí lo que nos interesa es que ahí hay 90 en F. Eso es lo que interesa. Hay la ecuación del borde de dicho jardín, o sea, hay que hallar la elipse, ecuación de la elipse. Borde dice porque con todo significa área, solamente el borde. La ecuación de la elipse. Pero la ecuación de la elipse ya sabemos que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Así va a ser la ecuación. Entonces ya tenemos el A, nos falta el B. Pero ya no hay más número. Entonces usamos esto de acá. Ya sabemos que este es B y este es B. Es decir, que este es punto medio. Entonces, ¿qué te hace recordar? Que cuando tú tienes un triángulo rectángulo y unes el vértice del ángulo recto con el punto medio del lado opuesto, esto se llama mediana relativa a la hipotenusa. Si este es igual a este otro, esto también es el M. Los tres son iguales. ¿Recuerda? Eso es. Si este es C, ¿qué quiere decir entonces? Estos tres son iguales. O sea, B es igual a C. Porque ahí se llama mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, con eso, entonces, ¿qué sabes tú? Sabes que A cuadrado, como ya sabes, conoces, va a ser igual a B cuadrado más C al cuadrado. Pero A vale 6, como lo ha identificado. Entonces, 6 al cuadrado será igual a B al cuadrado. Pero C también es B, porque tú buscas el B. Entonces acá más B al cuadrado. Y de ahí sale B. Y con eso ya está la ecuación. Pero siempre interviene el C como auxiliar, ¿eh? Y ese es el A. A vale 6. B, B y C. Ahora, en ese triángulo rectángulo, el FO se llama mediana, relativa a la hipotenusa. Por lo tanto, esos tres segmentos son iguales. B es igual a C. Entonces, ahora sí, con Pitágoras, ¿no? Tienes eso.
Entonces tú buscas B cuadrado, vale 18 nada más entonces. El A vale 6, entonces este es 36, ya está listo. ¿Dónde hay 18 en el Y? En el A, no hay nada más, ¿no? De frente eso. Ya, ahí aparece, va a aparecer la serie. ¿De acuerdo? Micrófono. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya. Siguiente. 3. Dice, en la figura el arco del puente es semielíptico, o sea, mitad de la elipse. Sacamos eso, entonces ahí nos interesa la parte semielíptica. Ahí va, ¿ve? Ahí se ve que en la base hay 30 metros y en el alto hay 10, pues sale así. Y dice con el eje mayor horizontal. El eje mayor es horizontal, entonces quiere decir pues, que está en, ¿no? Que está en el eje X, o puede ser paralelo a eso. Y la longitud de la base del puente es 30, ahí apareció 30. Y la parte más alta está a 10 metros sobre el pavimento, ahí también está ese como dato. ¿Qué me piden? ¿A qué altura se ubica el punto P del arco semielíptico cuya distancia al eje menor es 9? El eje menor está acá. Si el AB es el eje horizontal, el eje mayor, el eje menor estará por acá. ¿No? La distancia de acá a acá dice que es 9. Y lo voy a animar. Primero, pasamos el sistema rectangular de coordenadas justo. Uno de los, acá sería el extremo del lado recto, que digo del eje menor. Venga, ¿ve? Con eso ya te han dado el A y ya te han dado el B. Micrófono, ¿cuánto vale A? 15, profesor. El B, 10. 10. Entonces ya está listo la ecuación. Pero a ti no te piden la ecuación, ¿no? O sea, tú de frente ya, así como ya te dicen, pues, un momento, o sea, X al cuadrado sobre 15 al cuadrado. Esto sabes. Pero aquí no te piden eso, te piden la altura, a qué altura se ubica ese punto P. Cuando dice a qué altura, ¿qué significa? Pues de este punto acá que está de amarillito, de acá, hacia el piso, ¿no les parece? Está perpendicular al piso. Al piso sería esto de acá, que vendría a ser equivalente a este de acá. Este es lo que te pide. ¿Cuánto vale eso? Sabiendo que este punto dista 9 del eje menor, el eje menor es este. Sabiendo que esto de acá es 9. Pero entonces, para saber cuánto vale H, este punto P está en la elipse. Entonces tiene que saber sus coordenadas. Su primera componente es 9 y su segunda componente es el H. Eso también hay que saber ubicarlo. Entonces este punto va a pertenecer a la elipse. Por lo tanto, satisface la ecuación y de ahí te va a salir el H. Ese es de rutina, siempre en circunferencia, en parábola, así lo hemos hecho. Ya, eso es lo que te piden. A 9 del eje menor. Ese es el H.
Y ese es 9. Este es lo mismo que decir esto. ¿Correcto? Entonces, cuando tú ves allí, ve, entonces vamos allá a la ecuación de la elipse. Ese es el A y el B. Ya me han dicho quién es el A y quién es el B. Por lo tanto, ya tienes la ecuación de la elipse. Ahora, para saber cuánto vale H, tiene que saber cuáles son las coordenadas de P. Ese es de rutina. Las coordenadas de P lo vamos a hacer en adelante, así lo hemos hecho siempre, creo que lo anterior también ve. Su primera componente siempre es la horizontal y la segunda componente es la vertical. Aquí la horizontal es 9. Entonces aquí viene 9. Y la segunda componente es la vertical. Este se llama vertical. Este es así. Entonces voy a aparecer 9,h. ¿Y eso qué significa? Que ese P está en la elipse. Satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir? Donde está X le vas a poner 9. Y donde está Y le vas a poner el H. Y tienes así. Desarrollando eso, ¿qué tienes acá? Despejas, esto pasa al costado. Entonces vas a tener así, ¿ve? H al cuadrado sobre 100 va a ser igual a 1 menos 81 sobre 225. Dando como un denominador el segundo miembro, 225 pasa a multiplicar, entonces va a ser 225 menos 81, te sale 144 sobre 225. Así va a aparecer, ¿ve? Ahí le saca la raíz cuadrada. Saca la raíz cuadrada, en el primer miembro queda h y abajo queda 10. Al otro 144 su raíz cuadrada es 12 y abajo es 15. Quinta 2, quinta 3, tercia 4, 2 por 4, 8. ¿Es claro? Micrófono. Todo claro, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Vamos al siguiente. 4. Dice la figura 1. Bueno, en la figura 1 se muestra un tanque de almacenamiento de combustible en forma de cilindro elíptico. Bueno, en la figura 1 no hay ningún dato, no vamos a trabajar ahí con el tanque. Pero ahí tenemos la figura 2. La figura 2 es una sección elíptica, donde AB es el eje mayor. Mira, como te han dado AB el eje mayor, entonces es un eje horizontal, se dice. Como siempre vamos a poner así, horizontal, vertical, así, más fácil de identificar. AB es el eje mayor. Pero ese AB dice, mira, acá te dan B. Vale 100. Con eso ya te han dado, ¿qué? El eje mayor te han dado que vale 100. Pero la longitud del eje mayor es 2A. Y del eje menor es 2B. Yo con eso puedo saber cuánto vale A. Me dicen 50, profesor. correcto. Después dice más allá. Y CD, eje menor. Y CD vale 80.
B vale 40, profesor. B vale 40. Correcto. Pitagórico, C sería entonces 30, ¿no? Si es que lo necesito. Eso es lo más, siempre tiene que ver eso primerito. ¿Quién es el A? El B. Así tiene, en cualquiera de los casos, así no sea el centro del origen de coordenadas. Siempre va a estar el A y el B. Muy bien, vamos interpretando. Seguimos acá. Es el eje mayor. Ese es el eje menor. Muy bien, entonces ya tenemos el centro, sería donde se cortan los dos ejes. Este es el centro. Este es el A, este es el B y este de acá es el B. Ahí no está ubicado el foco, por eso no aparece C. Seguimos, entonces por este punto va a pasar el sistema rectangular de coordenadas, donde se cortan los ejes. A y P, Q, dice, vamos a hallar eso hay que pedir. Entonces, para hallar PQ, entonces esta parte es igual a esta parte. Suficiente darle un nombre a esto, por decirle acá A, le llamaremos A, B, C, D, puedes llamarle, ¿no? Acá también será D. Pero entonces tú tienes que saber las coordenadas de este punto Q o del punto P. Como está en la elipse, satisface la ecuación. Pero la ecuación ya de la elipse lo conoces porque ya han identificado quién es el A y quién es el B. Vamos entonces ahí animando. Ahorita el origen de coordenadas. A vale 50. B vale 40. ¿Sí? Muy bien. Eso vale 64 por dato. Ya. A y P, Q dice. Por ahí pasa tu sistema. Entonces con eso ya tiene la ecuación de la elipse, ¿no? Con el A y con el B. Ahí está la ecuación de la elipse. 50 al cuadrado es 5 por 5, 25 por 10, 100. Por eso va con 2 ceros. Pero nosotros no queremos la ecuación de la elipse, sino ese que está de naranja. Entonces vamos a ubicar ese segmento de naranja, una parte le vamos a llamar N y la otra también S. Para yo saber las coordenadas de este punto, tiene dos componentes. Ya una primera componente, ¿quién es? Esta es la horizontal, ¿ve? Está a la derecha del cero. Entonces, este es N. Me falta la otra componente. La otra componente es esta. Sería 24, profesor. 24, correcto. Porque de aquí a aquí hay 40, pero hasta arriba hay 64. Entonces, como dijo su compañero, esto sería 24. Entonces, esto de acá va a ir 24. Vertical, horizontal, siempre es así. Ya, entonces viene así. Ese es 24. Por lo tanto, ya ese es 24. Y eso está en la elipse. Satisface la ecuación. Le ponemos N, 24. Desarrollando eso, se obtiene que el N es 40. Por lo tanto, el PQ es 2N. Capturan o toman foto.
Paso al siguiente. Dice, un depósito tiene una sección transversal de forma semielíptica. Primero hay que entender qué cosa es una sección transversal. Es como cuando tú cortas con un cuchillo verticalmente en una mesa, ¿no? Así, en forma perpendicular. ¿Qué quiere decir? Acá está la mesa, pues, hasta esta parte, ¿no? Hasta el punto Q está sentado ahí, ve. Entonces lo que vas a hacer es cortar de acá. A está en este extremo, B en el otro extremo, entonces haz así. Por ahí pasa la cuchilla. Lo cortas y te va a salir esto de acá. Este es lo que te dice que es semielíptica. Esta de acá. No es la boca de arriba, sino es esta. Esa es la sección. Viene tu cuchilla desde ahí, así lo cortas y va a aparecer así. Así, ¿eh? Ese celestito es agua, por dice abajo, más abajo dice agua, ¿no? Tiene una profundidad de 3 y el ancho máximo es de 12. ¿Qué quiere decir que AB vale 12? Y ese AB es el eje mayor. Y con eso ya te dieron el A. Pero también te han dado el B. Pregunto, ¿cuánto vale A? 6, profesor. B, 6. 3. B vale 3. Correcto. Con eso ya tienes la ecuación de la elipse. Ahora dice, vamos interpretando. Ya, eso es el que vale, ahí está el centro. Ese es 3. Es el eje menor. Eso vale 3. Ese es el AB, el eje mayor. 12. Entonces, por O va a ser el centro. Hacemos pasar el origen de coordenadas, por ahí pasarlo. ¿Viste? Ahora dice, si el nivel del agua desciende 1 metro. Ahí está el agua, hasta el AB está el agua. Bajamos 1 metro. Sacamos ahí blanco, ahí va 1 metro. Hay el nuevo ancho, o sea, el naranja, el MN. Esa es la pregunta, el MN. Es parecido al anterior. Si tú sabes la ecuación de la elipse, este punto está en la elipse. Satisface esa ecuación. Como tú tienes el A y el B, ya sabes la ecuación de la elipse. Entonces te falta escribir las coordenadas de este punto simplemente, y eso está en la elipse. Vamos entonces a interpretar así. B vale 3, ¿ve? A vale 6, así como me dijeron. Muy bien. Sistema rectangular de coordenadas. Ese es 2, obviamente. Ahí va, ¿ve? Ahí está el origen de coordenadas, el centro. Por ahí está. Con el A y el B ya se sabe la ecuación que es así. Ahora me falta las coordenadas de N o de M, cualquiera, los dos es igualito. Uno es simétrico el otro. Pregunto, ¿cuáles son las coordenadas de N? A ver quién me dice. Eso también es importante, saber las coordenadas. Primero vamos a darle nombre a esa naranja. Igual te voy a llamar N. Y ya. Ahora sí, ¿cuáles son las coordenadas? N,2, profesor. 1. A ver, de nuevo. N es la primera componente, ya, no hay problema ahí.
Y 2. Esa es la... 1. N sería en el horizontal y 2 Y la sería en el vertical, vertical. acá está el origen, ¿ah? Acuérdense, acá está el origen. Sería 1, pero ese 1 está debajo de todos los números positivos, se escriben hacia arriba. Y esto de Menos acá, 1. menos 1, porque está debajo. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, esta coordenada de esto de acá, ¿quién es? Es el menos 3. Pues. El del Q, ¿cómo sería? Profesor, disculpe, en este caso tiene que cogerse del origen de las coordenadas, ¿no? Claro, siempre cuando tú ubicas un punto en el plano, es en el origen respecto a esto. Del 0 acá están los positivos, de acá los negativos. Por ejemplo, ¿cuál sería la coordenada de M? Ya la horizontal es el N, pero está a la izquierda del 0. Entonces, este de acá es así. O sea, a la izquierda están los negativos. Acá, 7 es el Y, ahí están los positivos. Hacia abajo están los negativos. Este como distancia es 1, pero como coordenada, este es el 0, menos 1, así. Por eso este de acá es menos 1. ¿Ya? Así va a aparecer. Ahí va a ver, así. Y eso está en la parábola. Donde está E que le ponemos N y donde está Y menos 1. Podría ser también con esto. Es así. Los dos son menos. Como están elevado al cuadrado, pues van a salir igualitos. Muy bien. Así vamos escribiendo las coordenadas, entonces van dando cuenta de cómo es. Toman captura o una foto. ¿Mm? Bien. Siguiente, ¿no? Siguiente. Si no hay pregunta, al siguiente. Me faltó marcar la clave. El 10 ahí está. Se ve una elipse de eje horizontal. Bueno, como te dan la gráfica, ahí se ve obviamente que el eje mayor es una horizontal. Y más aún ahí te han dado pero el vértice. En la figura se observa una piscina en forma elíptica, dice, con centro en el punto O. Sacamos eso. Ahí está. O es el centro. Por ahí va a pasar el sistema rectangular de coordenadas. O puedes pasarlo también por otro punto, pero entonces ya se te complica. Y uno de sus focos es el F. Ah, pero como aquí te han dado el foco, entonces por ahí va a pasar el eje focal. Si Luis y Rafael están ubicados en los puntos L y R, nos interesa solamente que L y R son puntos en la elipse. Y el largo desde el vértice 1 hasta el vértice 2 de la piscina es 30. Con eso ya te han dado, con esto, dice así, ve. Con esto, ¿qué te han dado? El valor de A, profesor. El valor de A, correcto. Ya, ya, de la piscina, mide 30. Y OF.
Valor de esto C, que... profesor. Correcto, el valor de C vale 12. Y B sería por Pitágoras, que sería 9, ¿no? Correcto. Ya está, ¿eh? Ya lo sacaste. Pero ahí ¿qué te piden? Ahí la distancia entre Luis y esto. Pero esta distancia, ¿qué cosa es, ve? Como F es el foco, LR se llama cuerda focal. Pero cuando esa cuerda focal forma 90 grados con el eje, se llama lado recto. Este es el lado recto. Entonces, ¿qué te vas a recordar? ¿Cuál es la fórmula del lado recto? La fórmula del lado recto. Es 2 veces B cuadrado entre A, profesor. Correcto. Exacto. Ya está resuelto tu problema. Ya lo has resuelto. Esa es la fórmula. En todo lo caso siempre entra A y B, y C es la auxiliar. Vamos entonces a animarlo. O centro y F foco. Ahí está, eso es lo que te pide. Ese es el eje mayor, el eje menor. Ese es C. Ese vale 12, entonces el C. Ese vale 30. Ese es el A. A vale 15. Pero como yo necesito para allá el lado recto, necesito B, es ya por Pitágoras. Siempre el A es la hipotenusa. Ahí va. 9. Saco es lo que he escrito para que le tome foto. Ahí va. No sé si es claro para todos, me dicen, o de repente yo lo he bosquejado y lo he pasado nomás. Profesor, disculpe, si me dieran otro punto diferente del foco, esa recta, el lado recto, No, no sería con la sería, ecuación de la elipse. claro, ya no sería con eso. Entonces, si acá no te hubiesen dado, claro, no te hubiesen dado esto, entonces tú acá le pones por decir, M, esto también es M, por la perpendicular, si este no fuera foco, ¿no? Entonces tú acá sería, entonces, tu horizontal es 12 y tu vertical es el M. Como tienes el A y el B, ya puedes hallar eso. Hallas el M y ese es 12, ¿no? Si no, pues Gracias, el foco. profesor. Eso es lo que dice, ¿no? Claro, ese siempre ya de rutina en todo, ¿no? Muy bien. Vayamos al siguiente. Ya ve, y hemos adoptado la ecuación 1. La ecuación 1, ¿qué cosa era? Ve? En todos los casos era, bueno, acá no hemos ubicado el sistema rectangular de coordenadas porque acá no necesitábamos la ecuación, ¿no? Solamente aplicación de esta fórmula nomás era. Acá era hallar el A y el B nada más. Es. Entonces, en estos, ¿cuántos problemas? 5 eran, ¿no? 5 problemas, ¿eh? ¿Cuánto está de atrás? En estos 6 problemas, entonces, lo que hemos hecho es trabajar con el origen de coordenadas y el eje mayor, un horizontal.
en la ecuación 2, ¿qué cosa va a ser? También sigue el origen de coordenadas, pero el eje mayor ya va a ser una vertical. O sea, la elipse va a ser alargada horizontalmente. O sea, sigue lo mismo. Solamente ahora el eje mayor está ahí así, ¿ve? Entonces tú dices, siempre acuérdase que este es el A y este es el B. El A siempre está en el eje mayor y B está en el eje menor. Entonces la ecuación de la circunferencia, como el centro es el origen de coordenadas, siempre va a ser la misma. Acá va a ser el x al cuadrado sobre más el y al cuadrado sobre, y acá va a estar 1. Pero como el A siempre es mayor, y entonces acá viene el A. Va a estar debajo de Y. Esa es la diferencia. Y acá va a estar el B. Así va a ser la ecuación. El A es el que manda, es el mayor. Así, ¿eh? Imagínate que yo tengo, a mí me han dado una ecuación así. 25, 16 igual a 1. El A vale 5. Entonces el eje mayor es una horizontal. Pero ¿qué pasa al revés? Que me pueden dar así, x al cuadrado. Acá me ponen por 9. El A vale siempre el A de los dos números que te dan, tú el que escoges el mayor. Y ese es el A, el mayor. Siempre el A es el mayor de los dos. Pero este A está debajo del Y. Entonces, el eje mayor es una vertical, es una vertical. Es de esta forma. Por eso este es el A y este es el B. Cambió de letra. Por eso la ecuación de aquí va a ser así, pues. Aquí va a estar el A. Y todo es lo mismo. Siempre se trabaja con el A, B y C. Entonces, siempre, ¿qué tienes que recordar? El A es del centro a los vértices. Y el C, ¿quién es? Del centro a los focos. Y 2B es la longitud del eje menor. 2A, la longitud del eje mayor. Y 2C, la longitud de los focos. Entre los focos. Ya, entonces, de eso se trata, entonces. Bien, vamos ubicando los focos. Todos se pasaron a ver, ahí están los vértices, también van a estar ahí. Ese es el C. Y ya sabemos que ese es el A. Y ahí están los B. Siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras. No hay por qué, cualquiera que sea, en cualquier forma que esté, siempre se cumple eso. Ahora, esas son las coordenadas del foco, viven acá, bueno, son simples porque viven en los ejes, ¿no? Ahí va. La ecuación, así como tú tomas un punto genérico, ahí va la ecuación. ¿Ve? ¿Dónde está el A? Debajo de Y. Porque ahí está el eje mayor. Sin ver la figura, tú tienes que, si te dan esto, sin ver la figura ya tú sabes dónde está tu eje. Siempre vas a trabajar con el eje mayor. El A. Y de ahí con el B. C ya te sirve como auxiliar, pero, así como hemos hecho en las anteriores. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo ya. Si tienes eso, lo divides entre 125, entonces ahí ve. Entonces ahí obviamente el C pitagórico es 4, pues, ¿no? Sin lugar a dudas.
Muy bien, vamos a ver si es claro lo que he mencionado, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Micrófono o hay algo que no funciona? No se nota bien. En forma práctica solamente el A cambió. ¿Ve? El A nada más juega. O debajo del X o debajo del Y va a estar el A. Si está debajo del X es horizontal. Y si está debajo del Y, una vertical. Aquí se refiere al eje mayor, porque es la distancia entre los dos vértices, es el eje mayor. Bien, por ejemplo, vamos a ver eso. Ejercicio 7. Está la ecuación de una elipse. Ahí te han dado la ecuación de la elipse. Así, ¿eh? Hay el área de la región triangular que tiene por vértice un foco y los extremos de un lado recto. O sea, tú vas a tener un triángulo donde un vértice es un foco y los otros vértices son los extremos del lado recto. Siempre el elipse tiene dos lados rectos. Ya, primero tienes que saber cómo es el eje, cómo están los ejes. En este caso, lo primero que haces es ahí, ¿ve? Observas que 144 9 por 16. Cálculo expresar. Cuando tú multiplicas por un número, puede ser 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 19, solamente lo multiplicas por el último. Por el último nomás lo multiplicas. Dice 6 por 9, 54. Lo pones así. Y lo sumas. 4, 9, 5, 14. Así se multiplica rápido. Entonces tú lo divides todo, creo que lo he expresado en alguna parte, bueno, voy a volverlo a repetir. Para que no se altere, entre 9 por 16. Entre 9 por 16. 9 por 16. Este se va con esto, tienes el x al cuadrado, 9 sobre 16. Y al otro lado, 1. Esta es la elipse. Y con esto de acá, tú dices que tu A vale 4. Y B vale 3. Entonces, como este es mayor, entonces es un eje vertical. Ese es un eje vertical. Entonces tu elipse lo dibujas en forma vertical. Como el X acá no está dado, entonces cuando está el X solito y el Y solito, significa el centro en el origen de coordenadas. No tiene ninguna traslación. Entonces lo primero que pones es eso. Así, ¿ve? Ahí lo pones así. Primero eso. Con eso ya tú dices que hace tu sistema. Va a ser así. Este es 4. Y este es 3. Muy bien. Ahí tenemos ahí, ¿no? Entonces dice, hay el área de la región triangular que tiene por vértice un foco. Vamos a ubicar un foco. Y un lado recto, ubicamos otro foco. Y el lado recto. Ahí va. Entonces, este triángulo va a tener por vértice el F, el L y el R. Unes eso entonces.
Eso es lo que te pide. El área de eso. Como es un triángulo, el área es la base por la altura sobre 2. Pero mira, del centro al foco, este es C. Del centro al foco, esto está en C. Entonces la altura es 2C y la base es LR. Pero como Q es foco, LR se llama lado recto. Y la longitud del lado recto, ya sabemos que es así, ¿no? Como el B ya sabe que es 3, el A es 4, ya está listo esto. Te falta el C. Pero como tú conoces el A, conoces el B, por Pitágoras ya sale el C. Prácticamente este problema, lo único que ha servido es para identificar esto, la forma. Vamos a ver entonces. Ese es el área que me pide. Tal vez no es necesario ponerlo porque ya sabemos quién es, ¿no? FQ vale 12. Esa es la altura. El lado recto. El A ya se conoce, el B ya se conoce, ya está. ¿Micrófono es claro? Sí, profesor. Ya. Entonces ya está listo el área. Ya tienes la base, la altura. El área es base por altura entre 2. Base es 9 medios. La altura es 2 raíz de 7 entre 2. Muy bien. Siguiente. Toma su captura, foto. Vamos al siguiente. A ver qué va bien el siguiente. 3, la ecuación 3. Ahora ya salimos del origen de coordenadas, ya no vamos al centro, un punto cualquiera, h, k. Eso también se llama ecuación de traslación. Tiene dos posibilidades, solamente cambió el centro. Que el eje mayor sea una horizontal o que el eje mayor sea una vertical. Si el eje es una horizontal, sería así, ¿ve? Como tienes este vértice, entonces la ecuación de la elipse te vas a decir, acordate así. Como es horizontal, porque dice eje focal paralelo al eje X, entonces acá viene la cuadrada. Y entonces acá viene, en lugar de X al cuadrado, va a ser X menos H, porque se ha trasladado H unidades a la derecha, ¿sí? Más, acá el I es K unidades hacia arriba, el origen, verticalmente, al cuadrado, y acá tiene B. En el denominador no cambia, cambió solamente el vértice, y este es 1. Y en el otro caso, el A va a pasar aquí y el B vendrá de esta parte. Cuando el eje es una vertical. El eje es una horizontal, por eso se mantiene así como cuando teníamos en el origen de coordenadas. Solamente ha cambiado del 0, 0, lo ha llevado al HK.
Eso es lo que quiere decir. Así va a aparecer. Vamos entonces. Ese es el origen de coordenadas. Ya no está ahí el vértice. Ahora está ahí. Paralela. Una paralela al eje X. El eje focal. Ahí está la normal. Ese es el centro. El H como acá. Entonces dice acá que el eje es una horizontal. Entonces la elipse va a estar así. La alargada está en el eje horizontal. Pues, horizontalmente está alargada. Entonces hay que ubicar entonces en el eje focal están los focos, los vértices. De inmediato este es el A y este es el B. Ese no cambia. Vamos a ubicar los focos. Inmediatamente este es C. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este foco, por ejemplo? Hay que saber escribir también eso. De acá del origen de coordenadas hasta acá, pues está puesto, este es el H y este es el K. Su primera componente del primer foco, ¿cómo es? ¿Ve? Es la horizontal. Hasta acá tienes que ver quién es la horizontal. La horizontal es esto. Pero desde aquí hasta aquí hay H. Y de aquí a aquí hay C. Entonces este es H más C. Y la vertical es esta, que es esta. Así va a aparecer eso. Siempre para ubicar un punto, tú dices horizontal, primera componente, vertical, segunda componente. Eso es en forma práctica. Claro, cuando uno va aprendiendo, lo que hace uno que es, lo hacen en papel cuadriculado. Ahí sí es más fácil ubicar. Si ese C más HK. En el F2 es el simétrico. Ya está, de M hasta V1, ese es el A. De ahí ese es el simétrico. Ese es el B1, abajo del B2. A ver, ¿te he ubicado más los vértices? No. Ya no, entonces de frente a la ecuación. Ahí va, ¿ve? ¿Dónde está el A? Debajo del Y. Ah, tenemos el A debajo del eje porque es una horizontal, ¿ve? En el otro caso vamos a tener el A debajo del Y. El cuarto caso. Cuando estaba en el origen de coordenadas era así. Cuando el centro era el origen de coordenadas, así. El M, ¿no? Y entonces quiere decir que este es lo mismo que decir x menos 0 al cuadrado. Es lo mismo, por eso que ahora esto es el punto. Ahora el centro está acá en el H, acá. Así va la ecuación. Bien. Entonces con esa ecuación, si tú lo desarrollas, eso se llama ecuación ordinaria de elipses. Si tú lo desarrollas, vas a tener una ecuación de esta forma. Sí. Cuando tú tienes una ecuación como esta última, se llama ecuación general, ahí está. Tú completando cuadrados, así como hicimos en la circunferencia, obtienes esa forma. Y ahí te vas a dar cuenta quién es el A y el B. Si te dan así, mira, si te dan así, tú no puedes saber quién es el A y el B minúscula, ¿no? Tú no puedes saber ahí. Entonces, salvo que tenga bastante práctica. Si no, tienes que completar cuadrado y lo llevas así. Y ahí sí te vas a dar cuenta ya quién es el A y quién es el B. Ya, esa es la idea entonces.
Para el caso de ustedes, cuando tienen una ecuación completa de segundo grado, donde no tiene el término x por y, completas cuadrado y tú identificas qué tipo de cónicas son. Cuando usted ya va a estar en la universidad, en abril más o menos, creo que es así, los exámenes por ahí. Entonces ahí si ya una geometría en coordenadas, vas a estudiar una ecuación ya completa. Si no tiene el término de x por y, es fácil, completas cuadrado y identificas ya si es circunferencia, es parábola, elipse o hipérbola, o un caso degenerado de eso. El problema es cuando tú tienes una ecuación así. Así, donde tiene este término. Aquí donde tú estás viendo, aquí no hay ese término. Por eso es fácil, completas cuadrado. Pero si tiene esto, no vas a poder completar cuadrados. Esto ya se hace de otra manera, ya. Otro tratamiento tiene este tipo de ecuaciones. Muy bien, ese es como información simplemente. Vamos a ver entonces el ejemplo de esto. El 6b. Ahí se ve claramente, dice IBE, que Q es el centro. Y aquí está el origen de coordenadas. ¿Ve? Ahí se ve claramente que esto ya no está el origen de coordenadas. ¿Ve? Pero ahí te dicen que A y B son los vértices. Entonces tu eje mayor es una horizontal. Entonces ya estamos en ese tipo de ecuaciones. ¿Ve? Muy bien. Vamos a ver qué se pide. Hay la ecuación de la elipse, en efecto. La ecuación de la elipse. Entonces la ecuación, tú tienes que hallar el centro entonces acá. Necesitas saber eso. Entonces la ecuación de la elipse va a ser así. Aquí va a estar el A. ¿Por qué? Porque el eje mayor es una horizontal. Acá va a ser así. K es el segundo componente al cuadrado y acá va a estar el B. Así va a ser tu ecuación que vas a buscar. Entonces aquí tienen que saber quién es el H y el K, quién es el A y el B. ¿Pero qué te han dado? Algo te han dado aquí, ¿ve? Dice que A y B son los vértices. Y te han dado un B. Un vértice te han dado. A ver. Ahí está. ¿Con eso qué te han dado? Micrófono. ¿Con eso qué letra te han dado? ¿El A, el B o el C? Este punto, ¿qué cosa es? Su horizontal, mira, acá está el origen de coordenadas. Su horizontal es 0. Este es 5. La vertical. Este es 5. O sea, ya te han dado esto, el B. Acuérdate que este es el B. Este es el A. Este es el A. Con eso ya te han dado eso. ¿Ve? Ya te han dado uno. A ver, vamos a ver, ya te han dado uno. Ah, ya la ecuación de la elipse tiene esa forma. Está escrito arriba, entonces yo borro lo que he escrito. Ahí va. Eso es lo que quería. Ya te han dado B. Ahora hay que usar esta parte de acá. Y a su vez 2 alfa, alfa, y son para hallar entonces los otros. S5. S5. Ahora usa esto. 5 por BB es igual a 8 veces QT.
pero QT vale 5. Ya. 5 con 5 se va. Eso vale 8. O sea, 8 es esto. Vas colocando en la figura, porque eso también es dato. Bueno, hasta ahí está claro. Sí, profesor. Ya, mírenme. Así es, ve. Te falta hallar el centro, que es las coordenadas. Pero este es el A. Acuérdate, mira tu sistema, está acá, X y Y. Hasta el origen de coordenadas. Entonces, la coordenada de este punto es la horizontal y la vertical. Lo horizontal es el A y la vertical es 5. Pero este A está a la izquierda del 0. Entonces esta coordenada de este punto va a ser el menos A, 5 está por encima, está en el eje Y positivo. Entonces 5. Esas son las coordenadas de A. Es decir, que si tú hallas el A, ya estás hallando el centro también. Todo el problema es hallar el A. No sé si me dejo entender. Como Q es centro, este es A. Esto también es A. Como ya te han dado tu sistema rectangular de coordenadas, entonces tú puedes saber cuáles son las coordenadas de este punto. Su primera componente es la horizontal, el A. Pero este A es positivo o negativo, entonces tú te guías, pues acá está, ¿ve? Acá están los números positivos para la primera componente y hacia acá están los negativos, entonces es negativo para A. Punto y coma. El 5, ¿dónde está? Es la vertical, pero acá está el origen de coordenadas, estoy de acá, para el eje Y son positivos, entonces este es 5, positivo. Entonces, si tú sabes el A, ya puedes reemplazar, ya conoces el B, que es 5. Entonces ya conoces que este es el A y acá está el 5. Voy a bosquejar entonces. ¿Ah? Bye. Vamos a hallar entonces esto. Así de, retrocediendo. Para hallar este A, como que hay 90 grados, y ya un cateto vale 5. Entonces te falta saber la hipotenusa. Pero la hipotenusa una parte ya es 8. Te falta esto. Sabiendo qué es la hipotenusa y este cateto, ya tú puedes hallar el otro cateto. Entonces vamos a hallar esto de acá, que va acá. Para eso usas el alfa y el 2 alfa. Entonces, como aquí hay 90, esta parte es 90 menos alfa. Así va a aparecer ahí. Ya esta es la geometría que hemos dado anteriormente. Ahí va. Como en todo triángulo, la suma de los tres ángulos vale 180, aquí hay 90 ya. Para 180 te falta un 90 y no debe aparecer el alfa. Entonces acá le vas a poner 90, ahí está, para que complete 180 y se vayan los alfa, le pones menos alfa. Entonces ahí le pones así de 90 menos alfa. Al sumar los tres ángulos te queda 180. Entonces ya tiene ese triángulo sombreado dos ángulos iguales, entonces este es 5. Porque este ángulo 90 menos alfa y esto tiene 90 menos alfa. ¿Ve? Y este es 5. Pero eso lo vamos a sacar aparte. Ese es 5. Pero no era necesario sacarlo aparte, ahí nomás se ve, ¿no? Por lo tanto, la hipotenusa ya vale 13 y un cateto vale 5, entonces yo puedo hallar el otro cateto. ¿Cuánto valdrá el otro cateto? Son números pitagóricos. 5. 4. No, acá. Este es 13. 13 es la hipotenusa. Y un cateto es 5.
Cuando la hipotenusa es 5 y un cateto es 4, el otro sería 3, eso sí. Pero acá la hipotenusa es 13. 12. 12, correcto. 5, 2 y 13 son conocidos. Entonces así va. Entonces el A vale 12. Ya puedes hallar entonces todo. Vamos a ver, ¿ah? Pitágoras ahí. QB, que ese es el A en realidad. 5 al cuadrado más QB al cuadrado es 13 al cuadrado. Y ahí sale 12. Eso vale 12. Ese es 5 el B. El A vale 12. Por lo tanto, las coordenadas de QB ya es conocido. 2 menos 12 es 5. Ahí yo le había puesto menos A5, ¿eh? Entonces, el H vale menos 12. El X menos el H será X más 12. Y el K vale 5. Entonces va a ser I menos 5. El B vale 5 y el A vale 12. 12 al cuadrado, 144, el otro sería 25. Ahí va, sí. Se da cuenta que el A y el B son los mismos, así esté el centro en el origen de coordenadas o no esté el centro. Para el caso de ustedes, el prospecto solamente pide, así, el eje mayor horizontal o vertical, no hay otra posibilidad. Centro, el origen de coordenadas o un punto H como acá, eso sí. Es decir, que no te pueden pedir este tipo de elipse. Por ejemplo, así. Donde su eje es así. El eje mayor esté así, ¿no? Aquí están los vértices. No te piden esto. O es así, o es así. No hay otra posibilidad. Entonces, en ese sentido se torna más simple. ¿Y cómo se hace el otro? Ese ya tiene otro tipo de tratamiento. Se hace por rotación. Cuando hemos pasado los ejes, usted lo van a llamar traslación de ejes. Pero esta traslación simplemente lo escribes intuitivamente nada más, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, de manera intuitiva, pero la forma verdadera es trasladando. Muy bien. Si todo está claro, paso al siguiente. Ahí está el cuarto, ¿ve? Ahora el eje va a ser una vertical. Y el centro, el H como acá. Ahora va a estar alargada verticalmente. Ahí va el centro, el H como acá. Así va a ser ahora, ¿ve? Ahí va el centro. Ahora, ¿cómo salen esas coordenadas? Ahora, para llegar a este punto, ¿de dónde viene? Este es el H. Es el mismo que esto. Pero la vertical es esto. Este es el K. Y es lo mismo que decir que este es el K, de hasta M. Pero este punto del centro al foco, este es el C. Por eso su primera componente es el H, el horizontal solamente, en cambio la vertical es
el K más C. Así aparece. Y el otro es subsimétrico, y así puedes calcular todos. Ese es el A. Eso, bueno, eso no se altera en nada. Ahí va. Esto será pues el H, su primera componente, y su segunda componente K más A. Y acá será K menos A. Acá es B, su primera componente. Entonces será H más B. Y su segunda componente es K. Y acá es su simétrico. No aparece ahí, pero entonces ahí está la ecuación. ¿Dónde está el A ahora? Debajo del I. Pasó de aquí, pasó ahí. Micrófono, ¿se entiende? ¿Qué es lo que se hace en esta parte de la geometría? Todo claro, profesor. Ya. Ustedes son del área E, ¿no? El área D de dedo. Dedo, profesor. Ya. Esto ustedes lo van a volver a hacer en la universidad. Ahí en los que estudian economía, eso, hacen bastante, en coordenadas, hacen bastante matemáticas. Dice, hay muchos que primero para ser economistas, primero tienen que ser matemáticos. Decía, ¿no? Muchos economistas han sido así. Pues. Muy bien. Desarrollando esa ecuación, entonces, así como hemos hecho en el caso anterior, se llama ecuación ordinaria, lo desarrollas y tienes una ecuación que se llama ecuación general de la elipse. Ecuación general de la elipse. Vamos a ver si hay ejemplos. ¿Ya? En todo caso, seguimos continuando. Nosotros continuamos, pues tenemos 2 horas, pero sí, podemos hacer cuanto más ejercicios mientras alcance la hora. Ahí está la clave, pero esta clave está un poquito que no se nota. ¿Me permiten un ratito? Ahí sí se va a ver todo. Ahí va. Capturan la clave, ¿ya? Para seguir resolviendo. Vamos a hacer el 8, el 9, hasta donde se llegue. Ya, vamos con el siguiente. 8. Ya te han dado la figura. Dice, en la figura se muestra una elipse cuya ecuación es esa. ¿Salió la ecuación? Ahí está la ecuación. Bueno, en este caso es el eje mayor, porque te anda la figura, ya se ve que el eje mayor es una vertical, sin lugar a duda. El AB sería el eje. Entonces, con esta ecuación te dan el A y el B. Cuando tú tienes práctica, ya sabes de ahí nomás quién es el A y el B. Pero si no, hay que dividirlo entre 16 y todo. Al dividir entre 16, acá vas a tener 16, 4 al cuadrado, y acá vas a tener 4. De ahí dice que este dato, este PQ, vamos a poner celestito, es paralela al eje mayor, o sea, es paralela a la B. AB es el eje mayor. Si AB es el doble de PQ, ¿qué significa? Como este es A, esto también es A. Si este de acá es N, esto también es N.
Es lo mismo que si doble de n es igual a la. Es lo mismo que decir acá 2a es el doble de 2n, ¿no? No, el AB nada más, 2a es el doble, entonces acá sería doble de 2n. Así. A es 2n. ¿Es claro eso? Ahí va. Hay la distancia del centro de la elipse a dicha cuerda en metros. O sea, me piden esta distancia. Esta. Que la llamaremos n de repente. No sé qué letra está puesta acá. M. ¿Qué piden? A ver, ¿qué letra? N, correcto. N. Pero ¿cómo sé quién es n? Simple. Porque ahí nos están diciendo de que el AB es doble de PQ. Y como ya tenemos la ecuación, ahí podemos saber quién es el A y quién es el B, de O hasta E. Vamos a ver ahí. N es la pregunta. Dividiéndolo entre 16 sale eso. 4 y 2. Eso ya es de rutina, ¿no? Ese es de rutina. Ese es 4 también, bueno. AB vale 8. Entonces PQ vale 4. PQ vale 4. Entonces 2 para acá y 2 para acá. Eso está en la elipse. ¿Es claro eso? Ese es de rutina ya, pero la horizontal es el n, la vertical es 2. Porque este es el origen de coordenadas. Entonces, n es la horizontal y esto de acá es la vertical. Y eso está en la elipse. Y la elipse está acá. Satisface la ecuación. No sé si es claro para todos. ¿O hay alguna pregunta por ahí suelta? Micrófono. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya. ¿Tenemos para una? Sí. Para una. Nueve. Bueno, ahí tenemos también un eje vertical. A y B son vértices, ¿ve? Por eso tenemos que ese es el eje mayor. Esa es una vertical, está en el eje Y. O es el centro, es el origen de coordenadas ahí. Entonces la ecuación de la elipse, como es el origen de coordenadas, ya la ecuación de la elipse es así. X al cuadrado. Acá va a ir B al cuadrado, porque tienes aquí va el A, en la vertical. Así va a ser la ecuación. Entonces hay que hallar A y B.
Nada más. Para eso vamos a usar lo siguiente. Entonces, tenemos ahí primer dato, que ese es punto medio. Ahí va, el punto medio. Después, ¿qué tenemos? Ese es punto medio. Ese dato. PM menos MP, todo al cuadrado igual a 144. Para no poner BM, vamos a ponerle una letra ahí. Ese vamos a llamarle K y al otro Z. Entonces tenemos Z cuadrado menos K cuadrado 144. Ese es el dato. Para que sea más simple. Ahí la ecuación de la elipse ya sabemos que tiene esa forma, entonces. Eso es lo que vamos a hallar en la ecuación de la elipse. Ahora, AB doble de CD. Es decir que el A es doble de B. Este es el A. Y este es B. De acuerdo a esto se cede, ¿no? El AB que es doble de esto quiere decir que el A es doble de B. El A minúscula doble de B. Ya, pero primero vamos a usar estos datos. Este es el que manda. Acá están los números. De acá tienen que salir el A y el B. Para eso usamos este punto medio. Entonces de A yo trazo una perpendicular al BP para usar ese punto medio, base media. Ahí está. Eso quiere decir que esto tenga punto medio. Entonces esto es K. Y este es Z menos K. Entonces, Z menos K, y acá tienes K más Z, entonces esta es una diferencia de cuadrados. Eso te hace pensar en el álgebra que esa es una diferencia de cuadrados. Vamos a poner ahí entonces. Ese es K. Ahora tú tienes en ese triángulo, a ver qué pasa ahí. Tú tienes en el triángulo BAP, en ese triángulo, relación métrica. Ese 2A, esto de acá es un cateto. Como este 90, esto se llama la proyección de ese cateto y la hipotenusa es Z más K. Si se acuerda, la relación métrica es un cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Ahí está. No sé si se acuerdan. Es así, ¿ah? Por si acaso. La relación métrica. Como este es 90, de acá sale la perpendicular. Esto le hemos llamado N, esto le llamamos M, y este cateto es A, este cateto era B. Y este C es la hipotenusa, ¿sí ve? Entonces, un cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. El B al cuadrado también es su proyección, que es el M multiplicado por C. Entonces, este cateto que estoy mencionando, este es el 2A, que acá aparece como A. Y esto de acá es el M. Entonces, por relación métrica aparece así. Cateto al cuadrado es su proyección por la hipotenusa. Y es así. Y de ahí te sale, pero esto vale 144. Entonces el AB vale 12. Entonces el A vale 6. El A vale 6 y el B 3. Listo. Y ahí está la ecuación. Buenos días, cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, profesor, cuídese. Gracias, profesor, Dios bendiga, gracias. Gracias a ustedes también.